Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado el Botox Michoacán. Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de incidentes graves, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable incidente de Bernardo Bravo. Se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio, se salta por la casa, digamos, se sale, una compañera logra su detención y ya está detenido. 50 dispositivos terrestres artesanales escondidos bajo la tierra. 15 horas de búsqueda ininterrumpida. Esos son los números que definieron la caída de uno de los objetivos más escurridizos del occidente de México. Lo que vas a escuchar hoy no es la historia de una detención rutinaria, es la autopsia de un operativo quirúrgico en la tierra caliente de Michoacán, donde la geografía es el enemigo y cada huerta de limones puede ser una trampa mortal. Este jueves 22 de enero, el gobierno federal no solo capturó a un hombre, desmanteló la ingeniería financiera y operativa de los Blancos de Troya, el brazo armado más peligroso aliado a los Viagras. El objetivo tenía nombre: Carlos Alejandro, alias el Botox, un hombre que transformó a las autodefensas en escuadrones de la muerte y que convirtió la industria citrícola en su cajero automático personal. Durante años, el Botox operó bajo una premisa de impunidad absoluta, colocando dispositivos improvisados en carreteras para afectar convoyes militares y causando daño a líderes campesinos como Bernardo Bravo, con una brutalidad diseñada para enviar mensajes, no para ocultar actos. Su cabeza tenía un precio que el gobierno de Estados Unidos fijó en $5 millones, pero su libertad dependía de algo mucho más precario: el silencio de quienes le llevaban los números. Desde el centro de mando en la Ciudad de México, Omar García Harfuch observaba los monitores en tiempo real. No había margen para el error. 30 operadores de élite del ejército y la fiscalía, respaldados por un helicóptero artillado que cortaba el aire caliente de Apatzingán, cerraban el cerco sobre una casa de seguridad que no aparecía en los registros catastrales. Sabían que el Botox usaba dispositivos. Sabían que tenía gente dispuesta a morir en el proceso, pero la inteligencia naval y militar había detectado una anomalía en el patrón de vida del capo. No fue un informante quien entregó las coordenadas finales, no fue una llamada interceptada al azar, fue un rastro de papel. Horas antes del asalto principal, en la oscuridad de la medianoche, un equipo de extracción silenciosa había detenido a una mujer clave en la estructura. Ella no llevaba objetos, llevaba algo mucho más peligroso para la organización: los libros de contabilidad. Y en esos cuadernos, entre pagos de nóminas, operadores y sobornos municipales, había una dirección anotada con prisa que el Botox juraba que nadie conocía. Los operadores marcaron el perímetro. El helicóptero artillado activó los sensores térmicos, pero cuando la fuerza de asalto reventó la puerta blindada principal, se encontraron con algo que la inteligencia satelital no había podido ver a través del techo de concreto. El Botox no estaba esperando en la sala de guerra, había activado un protocolo de fuga que implicaba un muro de 3 metros y una carrera contra la física. Para entender por qué se movilizó un aparato militar de $30 millones para cazar a un solo hombre, primero tienes que entender qué representaba César Alejandro Sepúlveda Arellano en la ecuación de conflicto de Michoacán. A los 40 años, el Botox no era un simple operador. Era el CEO de una corporación delictiva llamada Los Blancos de Troya, una franquicia del terror que operaba bajo el paraguas de los Viagras, y mantenía una alianza tóxica con el grupo Jalisco Nueva Generación. Su negocio no era solo la sustancia prohibida, su verdadera mina de oro era el limón. El Botox había industrializado la extorsión en el valle de Apatzingán. Cada camión cargado con toneladas de cítricos que salía hacia los mercados de abasto tenía que pagar una cuota. Si no pagabas, tu camión ardía. Si insistías en no pagar, terminabas como Bernardo Bravo, el líder limonero, que cometió el error de creer que la ley lo protegería. Lo encontraron dentro de una camioneta con signos de maltrato que los forenses tardaron horas en catalogar. Pero lo que realmente quitaba el sueño a los analistas de inteligencia en la Ciudad de México no era su avaricia, sino su capacidad técnica para el conflicto asimétrico. El Botox era un ex autodefensa, conocía las tácticas, conocía el terreno y lo más peligroso, conocía los dispositivos. Bajo su mando, las carreteras de tierra caliente se convirtieron en campos minados. No estamos hablando de dispositivos convencionales, estamos hablando de dispositivos terrestres artesanales. Tubos de PVC de 6 pulgadas, rellenos de nitrato de amonio, clavos de acero oxidado y detonadores electrónicos activados por la presión de un neumático. 50 de estos dispositivos fueron desactivados en las semanas previas a su captura. 50 oportunidades de dañar un vehículo militar blindado Sandcat. Este hombre se sentía intocable. Se movía en una caravana de 3 camionetas Pickup Ford Raptor modificadas con blindaje artesanal nivel 5 Plus, capaz de resistir impactos de calibre 7.60 y 2, vestía chalecos tácticos con placas de cerámica balística y portaba rifles de asalto AR-15 personalizados con miras holográficas EOTech, como si fuera un operador de fuerzas especiales y no un delincuente. Había convertido la extorsión en un estilo de vida lujoso en medio de la miseria,
creyendo que su red de vigilantes y dispositivos lo mantendría a salvo para siempre. Sin embargo, la arrogancia siempre deja una huella digital. El Botox cometió el error clásico de los capos modernos, delegar su seguridad financiera en personas que consideraba leales, pero que eran vulnerables. Apatzingán no es solo un municipio, es un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven con pólvora. Para un equipo de extracción, operar aquí significa entrar en la boca del lobo. Es una cuadrícula urbana rodeada de puntos ciegos, vigilada por una red de observadores en motocicletas itálica, modificadas que reportan cualquier vehículo sospechoso en menos de 30 segundos. Entrar es difícil, salir con un objetivo vivo es casi imposible. La casa de seguridad del Botox estaba diseñada para ser invisible. Fachada discreta, muros perimetrales estándar sin guardias visibles en la entrada para no calentar la plaza. Pero la inteligencia no depende de lo que ven los ojos, sino de lo que dicen los datos. Y los datos gritaron a medianoche. La anomalía que rompió el camuflaje no fue satelital, fue humana. Horas antes del amanecer, en una operación quirúrgica paralela, fuerzas federales interceptaron a una mujer del Círculo Cero del Capo. No era una operadora, era la contadora. En su poder no había objetos largos, sino teléfonos celulares de gama alta y libretas con anotaciones manuscritas que valían más que cualquier cargamento de sustancia prohibida. Ella era el disco duro externo de la organización. Desde la sala de crisis, Omar García Harfuch y los mandos de la Defensa Nacional cruzaron la información en tiempo real. Los mensajes extraídos de los dispositivos de la contadora triangularon una ubicación fija en la colonia Zenobio Moreno. No era un rancho en la sierra, era una residencia urbana. El análisis de riesgo era brutal. Si el operativo fallaba, el Botox detonaría sus redes de apoyo y la ciudad ardería en bloqueos, como ya había pasado antes. El reloj marcaba las 3 de la mañana. El equipo de inteligencia confirmó que el objetivo estaba estático. El Botox se sentía seguro, protegido por la oscuridad y por la certeza de que su contadora jamás hablaría. Se equivocó. Harfuch dio la luz verde. No habría convoyes masivos con sirenas. Sería una infiltración de fuerza quirúrgica, 30 elementos de élite, vehículos sin balizar y un solo objetivo. A las 6 de la mañana, un dron de vigilancia táctica se posicionó a 300 metros de altura sobre el objetivo. La cámara térmica transmitió una imagen granulada al centro de mando. Dentro de la propiedad, una silueta de calor se movía nerviosamente por el patio trasero. No estaba durmiendo, estaba revisando algo cerca de la barda perimetral. Sabía que venían, ¿o era solo la paranoia de un hombre que sabe que su cabeza vale $5 millones? Los operadores en tierra quitaron los seguros de sus fusiles FX-05. Estaban a 2 calles de distancia. 7 de la mañana. El cielo de Apatzingán se partió en dos con el estruendo de un helicóptero artillado de la Defensa Nacional sobrevolando a baja altura. No era un vuelo de reconocimiento, era el martillo aéreo diseñado para paralizar cualquier intento de respuesta armada. Abajo en la tierra, el yunque se movía rápido. 30 operadores de la Fuerza Conjunta Ejército, Marina y Fiscalía de Michoacán reventaron el perímetro de seguridad en menos de 40 segundos. La irrupción fue de manual. Arietes hidráulicos contra las puertas reforzadas, gritos de fuerzas federales rebotando en los muros de concreto. Adentro, la casa era un laberinto de rutas de escape prediseñadas. Carlos Alejandro el Botox no intentó disparar. Sabía que estaba superado en potencia de fuego 10-1. Hizo lo único que le quedaba: correr. El objetivo salió disparado hacia el patio trasero buscando la barda perimetral de 3 metros que colindaba con un terreno baldío. Era su ruta de fuga de emergencia. Escaló el muro con la desesperación de quien escucha las botas militares acercándose a su espalda. Logró llegar a la cima, saltó hacia la libertad y cayó directo en la trampa. No lo esperaban un convoy de rescate ni sus operadores. Lo esperaba un agente de las fuerzas federales, una sola oficial posicionada estratégicamente en el punto ciego que la inteligencia había predicho como la ruta de escape más probable. No hubo negociación, no hubo duelo de pistoleros. Al amanecer, la oficial neutralizó al objetivo prioritario de $5 millones en el polvo de un callejón trasero. El Botox, el hombre que minaba carreteras y aterrorizaba toda una industria, terminó esposado contra el suelo, sometido por la disciplina táctica de una mujer que no dudó ni un segundo. Desde el centro de mando, la voz de Harfuch confirmó la clave: objetivo asegurado, sin disparos, sin heridos. La extracción fue inmediata. Un helicóptero descendió para llevárselo antes de que los Viagras pudieran siquiera cargar sus objetos para intentar un rescate. En minutos, el capo estaba en el aire volando hacia una celda de máxima seguridad en la Ciudad de México. Cuando los peritos forenses entraron a la propiedad asegurada en Zenobio Moreno, no encontraron simplemente una casa, encontraron la sede corporativa de una empresa delictiva que facturaba millones de pesos al mes a base de sangre y cítricos. Lo que el Botox dejó atrás al saltar esa barda no fue solo ropa sucia, fue la radiografía administrativa de la extorsión en Michoacán. La sala principal no tenía televisión, tenía mesas de trabajo repletas de evidencia física que explicaba cómo operaba los blancos de Troya. No era caos, era burocracia delictiva. En el centro de la mesa, 3 máquinas contadoras de billetes marca Glory todavía conectadas a la corriente.
A su lado, el flujo de caja del día anterior, fajos de billetes de 500 y 1000 pesos apilados con ligas de goma, sumando una cifra preliminar que superaba el 1.000.000 de pesos en efectivo. Dinero sucio producto del impuesto revolucionario que cobraban a cada camión de limón que salía del valle de Apatzingán. Pero el verdadero tesoro estaba en el estudio improvisado. Allí donde su contadora detenida horas antes pasaba las noches, encontraron las libretas. Cuadernos norma universitarios de pasta dura donde se detallaba la asfixia económica de la región. Columna A, nombres de empacadoras de limón. Columna B, toneladas producidas por semana. Columna C, la cuota 20 centavos, 50 centavos, 1 peso por kilo. La tarifa variaba según el miedo del productor. Junto a los libros, una colección de objetos que delataban la vanidad del capo. 4 relojes de alta gama, incluyendo un Hublot Big Bang con incrustaciones que no combinaba con la miseria de la calle exterior. Botas tácticas marca 511 nuevas todavía en caja y botellas de whisky Blue Label vacías. El sistema era simple y brutal. El Botox y su estructura aliada con los Viagras y el CJNG monitoreaban la producción agrícola. Si la libreta decía que debías pagar y no pagabas, tu nombre pasaba a otra lista, una lista escrita en rojo que también estaba sobre ese escritorio. En esa lista había aparecido el nombre de Bernardo Bravo meses atrás, y todos sabemos cómo terminó esa historia, en una camioneta abandonada con huellas de maltrato. Al revisar el perímetro de seguridad en Zenobio Moreno, los especialistas en materiales de guerra de la Defensa Nacional confirmaron que no se enfrentaban a delincuentes comunes, se enfrentaban a insurgentes. En una bodega anexa camuflada bajo lonas agrícolas y cajas de fruta podrida, apareció la verdadera naturaleza de los blancos de Troya. No había solo sustancias prohibidas, había conflicto industrializado. El inventario levantado por los peritos de la Sedena describe una fábrica de terror artesanal. 50 artefactos improvisados fueron asegurados en la zona. No eran simples petardos, eran dispositivos terrestres funcionales. Tubos de PVC de 4 pulgadas de diámetro sellados herméticamente y rellenos con una mezcla volátil de pólvora negra y material para minería. Cada uno estaba cargado con metralla de acero, tuercas, tornillos de grado industrial y clavos oxidados diseñados específicamente para maximizar el daño físico y mutilar a quien tuviera la mala suerte de detonarlos. Junto a los dispositivos, el arsenal convencional de un ejército privado listo para el enfrentamiento urbano, rifles de asalto con culatas plegables para facilitar el transporte dentro de vehículos, cargadores de tambor con capacidad para 100 cartuchos, permitiendo una saturación de fuego continua sin recargar, sistemas de radiocomunicación encriptada de corto alcance esenciales para coordinar los bloqueos y las emboscadas contra convoyes militares. Pero el hallazgo más técnico estaba en las mesas de trabajo, la adaptación de tecnología civil para propósitos letales. Drones comerciales de 4 rotores modificados manualmente con ganchos de liberación remota. El Botox había adoptado la doctrina del conflicto aéreo asimétrico. Usaban estos aparatos para sobrevolar objetivos enemigos y dejar caer las cargas desde el cielo. Una táctica de terror psicológico que transformaba cualquier zumbido en el aire en una amenaza de daño inminente. Este arsenal explica la cautela absoluta del operativo. Entrar a esa casa no fue un simple cateo policial, fue una operación de desactivación de dispositivos a gran escala. Cada paso que dieron los agentes en ese patio podía haber sido el último si pisaban el lugar equivocado. En el centro de mando de la Ciudad de México, el ruido de las frecuencias de radio se apagó. El monitor principal mostraba el objetivo asegurado sometido en el suelo de Apatzingán. Misión cumplida. Pero Omar García Harfuch no estaba celebrando, estaba leyendo. Sobre la mesa de análisis digital, había llegado la fotografía de una evidencia que no explotaba ni disparaba, pero que pesaba más que los 50 dispositivos terrestres. Era un simple cuaderno escolar de pasta amarilla marca Scribe, encontrado en la pila de documentos de la contadora detenida. No era un libro de contabilidad financiera, era una bitácora de sufrimiento. Harfuch pasó las páginas digitalizadas en la pantalla. No había grandes transacciones de lavado de dinero internacional. Había nombres de campesinos, de dueños de pequeñas huertas de 3 o 4 hectáreas, gente que se levanta a las 4 de la madrugada para trabajar la tierra bajo el sol de 40 grados. Familia Méndez debe 2 semanas, se niegan a pagar. Acción, quemar camioneta, Huerta La Esperanza, cosecha detenida, acción, levantar al hijo menor. El secretario se detuvo en una anotación particular, una entrada antigua marcada con resaltador rojo, que llevaba el nombre de Bernardo Bravo, el líder limonero que había intentado organizar a su gente, que había pedido ayuda, que había creído que la ley servía de algo. El Botox no solo lo había dañado, había guardado el registro de su extorsión como un trofeo administrativo. Ese cuaderno explicaba por qué se movilizó al ejército, a la marina y a la fuerza aérea. No fue por las sustancias prohibidas, fue por esa lista, porque en tierra caliente la inocencia se había convertido en una mercancía tasada en pesos por kilo de limón. Harfuch sabía que detener al Botox no devolvería a los afectados ni reconstruiría los empaques incendiados, pero al menos cerraba el libro de cuentas de un hombre que creyó que podía cobrarle impuestos al miedo para siempre. La atmósfera en la sala de guerra cambió, la euforia táctica dio paso a una frialdad judicial,
Ya tenían al hombre, ya tenían el objeto humeante, pero faltaba la pieza final del rompecabezas. Mientras el Botox volaba esposado hacia la Ciudad de México, los especialistas de la división científica conectaban sus dispositivos a una terminal forense Celebrity UFED en el búnker de Constituyentes. Lo que extrajeron de ese iPhone 15 Pro Max no fueron selfies ni redes sociales, fue la radiografía digital de la traición institucional. Omar García Harfuch observaba la cascada de datos en la pantalla principal. La encriptación de grado militar de la aplicación Triman no resistió ante las claves proporcionadas por la contadora detenida horas antes, y ahí, en una hoja de cálculo de Excel titulada inocentemente gastos operativos, apareció lo que todos sospechaban, pero nadie podía probar. La nómina no era una lista de operadores, era una lista de funcionarios. Columna 1, alias operativos, el comandante, el licenciado, el de tránsito. Columna 2, rangos oficiales, policías municipales, enlaces administrativos en la Fiscalía Regional, supervisores de carreteras. Columna 3, el precio de su silencio, 15,000 pesos quincenales por dejar pasar un camión, 50,000 por avisar de operativos federales, 100,000 por desaparecer una carpeta de investigación. El teléfono no dejaba de vibrar sobre la mesa de evidencia. Los mensajes entraban en tiempo real confirmando la podredumbre del sistema local. Patrón, todo bien, vemos movimiento de los verdes. Jefe, ¿por qué no contesta? Los remitentes no sabían que su jefe ya estaba bajo custodia federal y que sus mensajes estaban siendo leídos directamente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta era la verdadera red de protección del Botox. No eran sus dispositivos terrestres ni sus muros de 3 metros. Lo que lo mantuvo libre tanto tiempo fueron estos mensajes. Fue la información privilegiada comprada con el dinero de la extorsión al limón. Harfuch ordenó la preservación inmediata de la metadata. Cada número, cada geolocalización, cada transferencia bancaria ligada a esos contactos se convirtió instantáneamente en una nueva carpeta de investigación. La purga apenas comenzaba, pero el grupo también tiene sus propios canales de comunicación, y la noticia de la caída del jefe viajó más rápido que la extracción forense. A las 8 de la mañana, la Tierra Caliente cumplió su amenaza. La captura del Botox no trajo silencio, trajo fuego. En cuestión de minutos, los radios de la Guardia Civil empezaron a gritar las mismas coordenadas una y otra vez: Chandio, El Recreo y Zenobio Moreno. El grupo había activado su protocolo de negación de área. No fue una protesta espontánea, fue una maniobra táctica sincronizada. Células de los Viagras, reaccionando a la caída de su operador financiero, tomaron por asalto las carreteras estatales. El inventario de la destrucción fue inmediato y visualmente brutal. 3 autobuses de pasajeros secuestrados a punta de fusil, atravesados en los carriles centrales para cortar el flujo logístico. Neumáticos de tractor agrícola de 2 metros de diámetro apilados y rociados con bidones de gasolina de 20 litros, creando muros de humo negro visibles desde satélite. Estrellas ponchallantas de acero soldado esparcidas por kilómetros de asfalto diseñadas para destrozar los neumáticos Ram Flat de los vehículos militares que intentaran acercarse. Desde el aire, Michoacán parecía una zona de conflicto activo, pero en el centro de mando la lectura de Omar García Harfuch era diferente. No era una ofensiva, era un berrinche balístico. Sabían que esto pasaría. Era el costo operativo de arrancar una cabeza de la hidra. El objetivo de estos bloqueos no era rescatar al jefe. El Botox ya volaba a 200 km por hora rumbo a la Ciudad de México en un helicóptero Black Hawk blindado. El objetivo era el terror, era recordarle a la población quién controlaba el asfalto, era decirle al limonero, al taxista y al maestro de escuela que aunque el líder hubiera caído, la estructura seguía teniendo cerillos y gasolina. Sin embargo, esta vez la ecuación falló. Las fuerzas federales no se detuvieron a negociar. Unidades de la Guardia Nacional equipadas con vehículos blindados Sandcat y palas mecánicas avanzaron sobre los puntos de bloqueo. No hubo repliegue. Limpiaron el acero retorcido y el caucho quemado con la frialdad de quien limpia la escena de un evento, restableciendo el orden en horas, no en días. La calma regresó a Apatzingán, una calma tensa vigilada por patrullas militares que circulan despacio con los artilleros en las torretas escaneando cada azotea. El Botox ya duerme en una celda federal de la Ciudad de México. Su contadora está siendo interrogada. Su arsenal de 50 dispositivos terrestres ha sido detonado de forma controlada por ingenieros de combate. Tácticamente fue una victoria perfecta, 0 bajas propias, un objetivo de alto valor neutralizado, una red de extorsión decapitada en menos de 24 horas. Omar García Harfuch y las fuerzas federales enviaron el mensaje que necesitaban enviar. No importa cuántos dispositivos entierres, no importa qué tan alto sea tu muro, si te conviertes en una prioridad para el Estado, vas a caer. Pero el conflicto no termina cuando se apagan las cámaras. La captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano deja un vacío de poder en la Tierra Caliente. Y en la física del crimen organizado los vacíos se llenan con sangre, los Viagras siguen ahí. El grupo Jalisco Nueva Generación sigue presionando desde los límites con Jalisco. La estructura que extorsionaba a los limoneros perdió a su gerente, pero el modelo de negocio sigue siendo rentable. Mientras tú ves este video, en algún lugar de la sierra, un lugarteniente ya está peleando por heredar esa libreta amarilla y esos contactos en el gobierno municipal.
Cortamos una cabeza de la hidra, pero el cuerpo sigue respirando. La pregunta que queda flotando en el aire caliente de Michoacán no es si habrá otro capo, sino cuánto tardará en aparecer. ¿Bajará el precio del limón mañana? Probablemente no. ¿Dejarán de tener miedo los productores? Difícilmente. Pero hoy, al menos hoy, hay 50 dispositivos menos esperando a un convoy militar y un responsable menos cobrando cuotas a gente honesta. Y en esta guerra de desgaste, eso es lo más parecido a una victoria que podemos obtener. Esto fue la autopsia de la caída del Botox, un operativo donde la inteligencia venció a la fuerza bruta y donde una mujer policía hizo lo que un ejército de operadores no pudo evitar. Si quieres entender lo que realmente pasa en las sombras de México, lo que no sale en los noticieros de la noche y los detalles técnicos que definen tu seguridad, suscríbete ahora mismo, activa la campanita porque el próximo expediente ya está en mi escritorio y te aseguro que la realidad supera cualquier guión de ficción. Nos vemos en el próximo informe. Cambio y fuera.